Muy buenas noches, personas no alcohólicas, familiares de Al-Anon, amigos de Al-Anon. Si se encuentran Alatín, niños de Alatín, ya que esta es una junta de información al público. Tenemos que guardarles el respeto, tenemos que guardar la cordura. Mi nombre es Jaime, ya lo escucharon, yo soy un alcohólico anónimo, muy agradecido con Alcohólicos Anónimos, pero primeramente con Dios, que me dio la licencia y me prestó un día más para estar aquí con ustedes, disfrutando este magno evento, como lo es un 34º Congreso de Alcohólicos Anónimos del Valle de Coachella, el papá de todos los congresos en Estados Unidos a nivel hispano. Es un placer estar aquí con ustedes. A transcurso de nuestras reuniones se van a estar virtuando muchos poderes psicológicos. Espero que las personas que llegan el día de hoy es solo un requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Es el deseo de querer dejar de beber y aprender a vivir sin beber. Y escucharon, yo vengo del área de Bakersfield. Mi grupo base es el grupo La Salida, Distrito 2, Área 93, Central, California. Me tengo que identificar para que vean de dónde vengo y que yo pertenezco a un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos. Así que el día de hoy es un placer. Al transcurso del tiempo, muchos de nosotros llegamos a estos eventos sin saber qué es lo que esperamos o qué es lo que vamos a encontrar. Yo sí soy un literato, porque todo lo que sé, todo lo que entiendo, todo lo que comprendo, lo he encontrado a través de la literatura y la experiencia de aquellos primeros 40 y 100 alcohólicos que quedaron plasmadas en el libro azul, nuestro texto básico, el cual se encuentran los 3 poderes que iluminan y que mueven el universo, como lo es la medicina, como lo es la psiquiatría y como lo es la teología. Así que el día de hoy yo me siento afortunado. Yo escuchaba a mis compañeros, ya escucharon, todos tuvieron estudios, yo no. Yo vengo de un área de campesinos, de un área rural, donde ir a la escuela era un lujo. Y ese lujo yo no me lo pude dar. Pero el día de hoy tengo el valor y la sinceridad para decirles que el dejar de beber no es suficiente, que el dejar de beber es nada más el principio y el requisito, y que Alcohólicos Anónimos no lo debemos desvalorar con nada más concientizarlo para dejar de beber. A mí no me hubiera funcionado si nomás llego y quiero dejar de beber para cambiar y entender y encontrar una vida nueva. Ya escucharon. Los instintos desbocados. Ese tema está medio escabrioso, Y como yo no los tengo, les podría decir que aquí terminó mi tema, pero no es así. Los instintos naturales son dones obsequiados y dados por Dios como mecanismos de supervivencia para poder desenvolvernos en este mundo. Porque, ¿qué pasaría si muchos de nosotros no nos preocupáramos por tener un techo, por tener alimento, por tener vestimenta? ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué hubiera sido del mundo si no existiera el cultivo de la humanidad a través del instinto sexual?
quizás el día de hoy no estuviéramos aquí. Fue necesario. ¿Qué pasaría si yo no llego a Alcohólicos Anónimos y me desenvuelvo en este medio social? Si no me desenvuelvo en esta nueva forma de vida, ese otro instinto es necesario para mi crecimiento. ¿Qué pasaría si yo no me preocupo por mi propio crecimiento personal? O sea que todo eso es necesario. Lo que Alcohólicos Anónimos nos enseña, como a mí me enseñó, porque sí, muchos de nosotros, nuestro verdadero origen de nuestra enfermedad no está en el alcohol, no está en la botella, está en los rasgos plasmados y los traumas adquiridos durante la niñez. Las incapacidades para resolver ciertas situaciones, las incapacidades para entender lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, la impotencia para defender a la madre del padre o al padre de la madre. Y todo eso se van adquiriendo esos deseos. Se van adquiriendo esos deseos de ser mejor, de tener más, de tener más, de ser más. Y a último no sabe ni para qué lo quieres. Y se acaba volviendo un desagravio personal. Pero ¿qué se tiene que hacer para escapar de muchos factores que el ser humano está sintiendo? Muchos lo desviamos a través del juego, a través del sexo, a través de la comida. En mi caso personal fue a través del alcohol. A través del alcohol. Porque en el alcohol encontré algo que no había encontrado ni en el padre, ni en la madre, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Encontré un poder. Encontré un poder que me dio el aliento para poder atravesar por ese mundo que estaba viviendo. Y es muy difícil entender las cosas cuando no tienes la guía, cuando no tienes la guianza. Le hicimos en Alcohólicos Anónimos, es muy difícil entenderlo cuando no tienes el apadrinamiento, cuando tienes la sabiencia que está en nuestros libros, en nuestros textos. Es muy difícil. Al transcurso del tiempo me di cuenta que esos instintos se desbocaron, que lo que estaba sucediendo normal, de un momento, no supe ni cuándo, se desbocaron. Se desbocaron. Y qué horrible, es decir, llegar a Estados Unidos en 1976 a la edad de no cumplidos 15 años. Y entras en un mundo totalmente desconocido. Un idioma totalmente desconocido, una forma laboral totalmente desconocido y una forma social totalmente desconocido. Porque donde quiera existía el alcohol, en el nacimiento del niño, en el bautizo, en el cumpleaños, en todo había alcohol. Y esa para mí, yo pensaba que era la forma apropiada de socializar. Y me gustó. Me gustó porque me hizo entender que había forma de festejar y que era legal, porque lo podías comprar en cualquier lado, donde quiera vendían alcohol. Pero ¿qué tal cuando pierdes el control de tus tragos y empiezas a sentir, siento rigor físico, siento rigor mental, y empiezas a darte cuenta de muchas cosas? ¿Qué está pasando? He allí donde me di cuenta que mi vida había cambiado. Que las ideas que yo traía, aquellas ideas cuando yo llegué a Estados Unidos, de darle un mejor futuro a mi familia, de darle más apoyo, venía con unas ideas buenas. ¿Dónde y cuándo fueron arrancados? ¿Dónde?
No se sabe. Yo no supe. No supe. Pero cuando llego a Alcohólicos Anónimos, incausado por mi desorden, por mi forma de beber, cuando los instintos se desbocaron, cuando quería más dinero, más trabajo, otra casa, más dinero, trabajar más, quitarle tiempo a la familia, quitarle tiempo a sí mismo. Y te das cuenta con el tiempo de que no más puedes vivir en una casa, que no más puedes estar en un puro lugar y que no más puedes dormir en una cama, aunque tengas muchas, no más puedes dormir en una. No más en una. Que mi forma de socializar se fue deteriorando. A transcurso que mi forma de beber se fue adelantando, se fue deteriorando. Ya no tenía la misma capacidad, ya no era aceptado como al principio, ya no era aceptado y empezaba a ser rechazado. Pero no por eso la persona como yo deja de beber. No, ahora, si antes lo bebía para aumentar las pasiones y crear esos sueños y esas falacias, ahora voy a beber para ahogarlas. Fue algo, la vida de Jaime fue algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque Dios me dio la oportunidad de que yo viviera esa vida. No, Él no lo quiso. Él me dio la oportunidad de que yo viviera ese tipo de vida, que yo viviera esa forma laboral, que yo viviera esa vida social, que yo viviera esa vida sexual, porque Él me dio esos instintos y no me los podía quitar. Él me los dio y Él no me los podía quitar. Él no me dio la forma de empezar a autodestruirme. Él me dio la oportunidad de que llegara y que atravesara por ese tipo de vida. El día de hoy lo entiendo en Alcohólicos Anónimos. ¿Saben por qué? Porque si no tienes experiencia y no valoras lo que el día de hoy estás viviendo. Porque creen que cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos se detiene nuestra destrucción y empieza nuestra reconstrucción. ¿Por qué? Porque dejamos que el poder superior siga haciendo su trabajo. Porque Él fue el que me llevó hasta la puerta del grupo El Porvenir en Huntington Park. Él fue el que me llevó. ¿Y saben cuántas veces me llevó? 3 veces al mismo grupo. Él me llevaba y yo me le salía. Hasta que la última me dijo, bueno, ahí te dejo, si te sales, bueno. Y ya no me salí. Allí es donde empezó el trabajo de los Alcohólicos Anónimos. Allí empezaron a decirme cómo ellos habían llegado, hasta dónde habían sido también autodestruidos por sí mismos en sus vidas. Pero que el día de hoy, que aquellos instintos desbocados, que por un tiempo la ignorancia y la incapacidad intelectual, teológica y más que todo psicológica, no supieron entender, y que también les había pasado lo mismo, y que también muchos de ellos venían de una área rural, y que también eran campesinos, y que también eran doctores, y que eran licenciados, y que también tenían ciertas categorías, pero que les había pasado lo mismo, igualitamente. Y dijeron igualmente, tú tienes la oportunidad hoy tú tienes la oportunidad de detener ese deterioro que te estás pasando. Y me enseñaron el libro Alcohólicos Anónimos. Es muy poco lo que nosotros te podemos enseñar,
porque todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido a través del texto básico. Allí está la verdad de cómo muchos se han recuperado. Allí están las historias de cómo muchos han detenido lo caótico que había sido su vida. Ahí me dijeron que esos instintos podían volver a su cauce, porque si no lo lograba, se podía convertir en defectos de carácter. Y me di cuenta que esos defectos de carácter yo ya los había practicado desde antes, cuando los empecé a conocer. La envidia, la codicia, la avaricia, la lujuria, la gula, la soberbia, que ya había pasado por ahí. Pero ¿qué pasó? Cuando esos instintos desbocados vuelven a su cauce, es cuando empiezas a darte cuenta lo valioso que es tu vida como ser humano. Porque antes que todo eres un ser humano y que no eres perfecto. Y el problema está con muchos de nosotros en la ingobernabilidad, que me dijeron, si usted no admite, no acepta y acepta su derrota total como ser humano en todo lo que ha ocurrido en su vida pasada, usted va a volver a beber. Usted va a volver a beber. Si no perdió la vida en ese tiempo, en esos 28 años de alcoholismo, que el poder superior le dio la oportunidad de ir y venir y volver a ir y volver a venir. Que desde 1978-79 él me depositó la primera vez en el grupo El Porvenir. Y tuvo que pasar muchos años hasta que me depositó la última vez. 1978-79 hasta 1999. Te das cuenta que sí hay funcionamiento en Alcohólicos Anónimos. Por eso yo le digo a la persona que el día de hoy viene por información o de visita o algo lo invitó, y si alguien lo invitó es porque esa persona lo estima. Esa persona lo estima y quiere lo mejor. Entonces, cuando eso pasa, me doy cuenta de la importancia de lo que significa, y lo escucharon de Roberto, lo importante que es conocer verdaderamente a los Alcohólicos Anónimos. Que verdaderamente lo importante que es conocerlos, saber de dónde vienen, de dónde han venido, dónde están, pero más importante, para dónde van, cuál es la visión al futuro, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. El dejar de beber nada más no es suficiente. El dejar de beber no es todo. Hay mucho más. Porque dice las 3 inevitables conclusiones que están en ese 5º capítulo. Porque nos dimos cuenta que éramos alcohólicos y que no podíamos controlar nuestras vidas. Y que totalmente vivíamos en una ingobernabilidad continua. Que vivíamos en una desorientación, que no podíamos hacer las cosas que antes nos agradaban, porque el día de hoy esos Alcohólicos Anónimos nos habían puesto un grado de conciencia y que ya no se sentía igual, y que esos instintos que en un tiempo anduvieron totalmente ingobernables, el día de hoy iban a cambiar. O podías morir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar una transformación espiritual. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr a través del conocimiento, primeramente, de lo que es el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Que tengo que darme cuenta que ese primer paso es la puerta de entrada a una nueva vida, que tengo que encontrar esa derrota y tocar ese fondo y mirarlo y recordarlo para no volver a caer.
Y que tengo que darme cuenta que solamente a través de la dádiva de un poder superior, de un nuevo estado de conciencia o de un sano juicio, para poder darme cuenta que la fe sin obras no existe, que tengo que hacer algo por mí y que lo tengo que hacer yo, porque allí yo tengo que encontrar mi propio Dios. Porque en Alcohólicos Anónimos a mí no me dieron un Dios, me dieron las herramientas para encontrarlo, para encontrar mi propio Dios de mi entendimiento, que no me iban a dar religión, que no me iban a dar un Dios, que me iban a dar la herramienta, me iban a dar la llave de la buena voluntad para que entrara y lo buscara y lo viera y lo sintiera y lo viviera. Y que después de allí lo compartiera con alguien más. Que le dijera, que lo motivara, que lo hiciera sentir bien, que lo encantara de la misma forma que yo estaba encantado y que había cambiado mi vida. Eso no sucede de la noche a la mañana. No sucede de la noche a la mañana. ¿Saben cuándo sucedió? Después de tiempo. Después de tiempo. Lo que llega y tienes al momento es un despertar espiritual. En ese instante que tú llegas a un programa, a un grupo, te quedas y no bebes, ya empezó. Solamente así. La experiencia espiritual la vas viviendo a transcurso del camino, a través de la transformación que tú mismo vas encontrando. A través de eso, por eso es que el día de hoy, a través de los años, sin importar las situaciones que hayan pasado en la vida, no he vuelto a beber. El día de hoy tengo que tener cuidado con lo que yo pido o con lo que yo doy, porque muchas veces uno no sabe lo que pide y se te cumple. El día de hoy simplemente, a transcurso del tiempo, le he pedido que me dé esa sabiduría para discernir la diferencia, porque el poder superior puso en mí los medios, pero yo los mal usé. El día de hoy hablaba el compa de la mesa anterior, todos aquellos infortunios, aquel desgaste de falsedad se acabó, porque el dinero muchas veces es lo más barato que existe. Es lo más barato que existe. Me di cuenta de que lo más importante es lo que tú das. Cuando te das tú a alguien, a través de pasar el mensaje, a través de pasar el mensaje y llevar la buena nueva. Es por eso que yo no he vuelto a beber. Yo jamás pensé que me iba a mantener sin beber. Jamás imaginé que yo el día de hoy iba a estar en ese recinto sin beber, porque esas son las dádivas de un poder superior. Esas son las dádivas que al transcurso del tiempo, esas son las alegrías, esa es la verdadera alegría de vivir. Decía Roberto, el 12º paso es la verdadera alegría de vivir. Es donde verdaderamente se cristaliza la energía contenida y el esfuerzo continuo de un alcohólico anónimo. Allí es donde verdaderamente se sabe que tanto puedes hacer por ti mismo y no pensar que lo estás haciendo por los demás. Por eso, a través del tiempo, eso es lo que la vida me ha dado. Me ha dado la alegría de ser parte de estos magnos eventos y que a través de ustedes, compañeros, compañeras, personas no alcohólicas, como todos son parte al estar aquí, hemos llevado a cabo el más baby de los congresos regionales de Alcohólicos Anónimos.
en la área del condado de Kern y Tulare. Yo les doy las gracias al Valle de Coachella por todo eso que han hecho en esos 34 congresos, que sirvió para la fortaleza, para la inteligencia, para la sabiduría, para la paciencia de todos con los que yo he hablado y con los que he conversado, servidores de este comité organizador, servidores del comité organizador pasado y muchos más, donde se forjó un sueño, se forjó un sueño que en este fin de semana pasado se hizo realidad. Se hizo realidad porque el poder superior nos dio la oportunidad de que sucediera. Así que ¿cómo no voy a estar contento? Todos esos deseos personales de ser mejor, de ser el mejor, no valieron para nada. ¿Saben por qué? Porque Jaime no se conocía. Jaime no se conocía y no conocía su valor. Los talentos que el poder superior me había dado estaban escondidos y simplemente los usaba como mecanismos de supervivencia, pero no para vivir, sino para trascender y ser mejor que los demás. Tuve que pagar un precio, pero el día de hoy estoy contento de haberlo pagado. Estoy contento de darme cuenta que Alcohólicos Anónimos para mí es lo que significa una nueva vida, porque es lo que he encontrado en ello. Y sigo trabajando muy de cerca. ¿Saben por qué? Porque todavía no me he recuperado. Estoy en proceso de recuperación. Sigo siendo un enfermo de alcoholismo, pero el día de hoy formo parte de una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos. El día de hoy formo parte de todos ustedes y sé que todos ustedes me van a seguir ayudando hasta que llegue ese último día, el día de la verdad, el día que tenemos que bajar el telón y que nos tenemos que ir. Y más gusto me va a dar cuando me vaya sin haber vuelto a beber. Lo voy a hacer a través de esto que voy a leer, que ojalá que Dios me dé licencia de seguirlo haciendo. A mí me gusta leer, me encanta leer, no lo pude hacer en mi niñez, en mi pubertad, ni en mi adolescencia. Lo tuve que hacer a los 40 años de edad. Y con eso ha sido suficiente para elaborar una nueva forma de vida. Ustedes me la han enseñado. Pero si no hay transformación espiritual, no hay recuperación. Si no hay recuperación, no habrá una genuina unidad. Y si no existe la unidad, entonces el servicio será débil e ineficaz. Si no sucede eso, no esperemos grandes cosas. Alcohólicos Anónimos hablaba alguien de las promesas. No le tendremos miedo a los problemas económicos, que es lo que más daña o afecta al alcohólico. Cuidado y me toquen la bolsa. El día de hoy, acuérdense que el día de hoy es bien importante. ¿Cuánto traigo para regalar? Y decimos, no traigo nada, y lo traes todo. Felices 24 horas, cuídense y muchas gracias a todos.